Ahora. Hola a todos y a todas. Aquí estamos esperando ya para en unos minutos más conversar con la gran Vinca Jackson. Estamos a poquitos minutos de comenzar. Hoy día tendremos una conversación súper entretenida con una gran mujer, gran madre, gran psicóloga también. Yo muy bien, August. ¿Tú cómo estás? Sí, estoy viendo que aquí Natalie me mandó una invitación porque la idea es, primero, para que cuando comencemos a conversar con Vinca no tengamos ningún inconveniente. Eh, Ahí está la Natalie, qué ¿Cómo buena. estás? Bien. Oye, la Vinca ya está conectada, está unida, la estoy viendo aquí que dice, está saludando. Sí, Así que estamos si haciendo la quieres, prueba. sí, bueno, 5 minutos antes como buena mujer ahí puntual. Oye, yo quiero aprovechar de saludarlo a todos antes de que entre la Vinca. Marisol, Alexandra, Agus, nos están saludando muchas personas. Quiero contarles que hoy día vamos a estar con la gran Vinca Jackson, una gran mujer, gran psicóloga, una mujer que ha dado la lucha por ojalá erradicar en nuestro país el abuso sexual infantil. Ha dado una lucha tremenda, gran escritora también de libros, distintos libros. Yo tuve la oportunidad de leer uno de ellos hace muchos años, Agua fresca en los espejos. Y bueno, ha trabajado también en muchos libros para la educación en los niños, niñas y adolescentes. Así que muy, muy bueno. Esperamos que esta sea una conversación agradable. Le damos la bienvenida a todas y todos. Aquí a ninguno se le excluye. El que quiera escuchar, bienvenido sea. Muy bienvenidas sus opiniones también. Así que vamos a darle la... Natalie, ¿te parece que le demos la Sí, bienvenida? Que claro dejemos que ingresar sí. a Vinca. Yo tengo que apretar acá, ¿cierto? Y aceptar. A ver, voy a hacer la prueba. Vinca, aquí está. Ok, enviando solicitud. Hola Vinca, ¿cómo estás? Hola, ahí está, bien, bien. Lo logramos, me daba risa escucharte preguntando las mismas cosas que yo pregunto cuando me conecto en estas sesiones. Bueno, a algunos nos cuesta un poco esto porque somos de una generación a lo mejor un poquito más atrasada de lo Sí, que es la tecnología hoy día, pero qué bueno que estas plataformas nos permitan comunicarnos también con las personas. sí. Y bueno, desde ya agradecerte por acompañarnos. Yo les comentaba a nuestros seguidores hoy día, ya a los que se están conectando, eh, que vamos a tener una conversación con la gran Vinca Jackson, gran Que escritora, escuché. psicóloga, No, no. y bueno, que ha escrito muchos libros, no solamente para nosotros los adultos, sino que también para nuestros niños, niñas y adolescentes, y hoy día son el grupo de la población que más necesita de todos nosotros. Así que muchas gracias, Vinca, te damos la bienvenida y comencemos esta conversación porque la verdad yo he tenido la experiencia en otras conversaciones que el tiempo pasa corriendo. Sí, Entonces, desde ahí uno quiere aprovechar lo más que se pueda para poder compartir con nuestro invitado. Así que muchas gracias. ¿Y qué te parece que comencemos con algunas preguntas para que las personas que nos están siguiendo puedan también ir preguntando. escuchando y preguntando si es que lo quieren hacer también, ningún problema. Sí. Entonces a mí me gustaría partir hablando sobre la prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
pero ¿por qué es tan importante trabajar desde ahí, desde que son pequeñitos? A ver, bueno, estamos nosotras justo usando el último día del mes internacional de la prevención del abuso sexual infantil, que es todo noviembre y el 19 en lo particular, así como el día. Y es vital partir desde súper chicos porque dentro de todas las violencias que puedan vivir los niños, en realidad el trauma del abuso, y esto no lo digo yo, ni lo dices tú, ni porque lo hayamos vivido, ni porque lo hemos además estudiado, sino diversas investigaciones dicen que incluso en violencias combinadas que viven los niños sigue siendo la tasa más alta de suicidalidad, por ejemplo, la de las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual infantil, porque es un abuso que arrasa eh, la psiquis, el cuerpo, la vida de los niños, sin que ellos puedan ni siquiera entender bien qué está ocurriendo, sin que puedan asumir que son víctimas, sin siquiera entender que alguien que los quiere o los cuida o debería es quien puede irrumpir con esto que yo lo explico harto en las charlas con papá, de que aunque un niño no sepa lo que está viviendo, de alguna manera el cuerpo reconoce la irrupción o el ataque de algo que no le toca vivir. Si yo a una guaguita, y yo siempre uso este ejemplo, le doy frituras a la semana de vida, papas fritas, huevos fritos, la mato o la enfermo gravemente porque su sistema digestivo no puede asimilar eso. Aunque un niño, niña o adolescente ni siquiera entienda muy bien esta irrupción de lo sexual adulto en su existencia, el cuerpo igual reacciona y muchas veces hace síntomas. Ahora, evitar el abuso y todo abuso en realidad, y por qué todo el esfuerzo de prevención que se hace, es para evitar traumas que tienen secuelas que no solo dañan durante la infancia y deterioran, no sé, rendimientos cognitivos de los niños, su bienestar emocional, su bienestar físico, haciéndolos más propensos a ciertas enfermedades o accidentes, etcétera, sino que pueden ser secuelas perdurables que se acarrean hacia el resto de la vida en distintas etapas o para el resto de la vida. Y eso es lo que estudió muy bien la CDC a fines de los 90 y por eso que hay una serie de países que están haciendo su política pública en función de esto, de cómo los daños en la infancia se arrastran en la salud como un todo, no es solo la salud mental, es la salud del cuerpo, social, psicológica, emocional, por el resto de la vida. Y uno no querría eso. Nadie quiere andar con heridas de huracanes, tsunamis y atropellos de trenes para el resto de su existencia. Entonces, por eso es tan importante prevenir. Oye, Vinca, y sí, a mí me quedó dando vuelta algo que dijiste respecto de todo lo que se está trabajando hoy día en el mundo respecto a Mm. estos temas. Y nuestro país, Chile. Yo he sido testigo hace muchos años de ver cómo personas como tú y otras personas de la sociedad O civil como tú. han, han dado la lucha por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestros adolescentes, han dado la lucha por que estos temas no solamente sean discutidos, sino que no sean invisibilizados. Y desde ahí me gustaría saber qué visión tienes tú en relación a lo que ha trabajado nuestro país, cómo ha evolucionado Chile en estas materias y en qué nos falta todavía. Yo sé que nos falta mucho, pero ¿en dónde tendríamos que poner más el foco? A ver, yo quiero igual, seguramente las personas que están en el live y te conocen, saben que tú también has hecho un esfuerzo enorme desde leyes como la de educación sexual integral, que no pasó, pero que es indispensable y se reconoce a nivel mundial como un factor protector del abuso sexual infantil en prevención, o de garantías integrales, que sería pero indispensable y somos el único país todavía en Latinoamérica que no cuenta con ello. Creo que Chile, mira, cuando yo viajé a lanzar el agua fresca en los espejos, existían
hacía una década, dos organizaciones que eran como las que más trabajaban en abuso sexual fuera del Estado, me refiero, eh, desde fines de los 90, y les costó mucho ir instalando su trabajo justamente porque nadie quería hablar de abuso. Incluso hoy en día hubo un estudio hace como 2 años en el Reino Unido donde un tercio de los adultos, sin ser sobrevivientes ni haber vivido abuso necesariamente en su familia, se declaraban como resistentes a hablar de ese tema, que era un tema ingrato, que no querían saber, no querían conversar, no querían ni siquiera leer. Cuando yo fui a lanzar el Agua Fresca me pasaba que cancelaban entrevistas que la editorial había programado, por ejemplo, con los diarios, para no abrir el tema. Porque además, como estaba comenzando toda la apertura de la situación de la iglesia y sus abusos sexuales en Chile, ya en el mundo se había abierto, pero en Chile venía más tarde, era como tratar de mantener así una suerte de silencio. De ese momento ahora, claro que ha habido evoluciones. O sea, pensemos en cuanto se ha hablado del tema, los testimonios que se han ido entregando también, y creo que en eso hay que agradecerle a todos los sobrevivientes jóvenes y adultos y adultas, como tú también, que cada testimonio va sumando y abriendo los ojos al país. Se han hecho más reportajes al respecto del tema, unos con más respeto, otros más sensacionalistas, y eso ha ayudado también a abrir como las puertas en educación. Pero en materia de prevención estamos al debe, y yo te digo, yo me gusta ser bien como transparente en lo que uno va viendo a los gobiernos. Yo a esta altura, como le digo a mi hija desde que era chiquitita, no, mamá, ¿les gusta este presidente? ¿Nos va a gustar? ¿O lo vamos a apoyar si hace cosas por los niños? Y si no, vamos a estar mal. Eh, Creo que en distintos gobiernos el esfuerzo más contumaz que yo vi en relación a prevención en las escuelas, porque es ahí donde es vital hacerlo. Si la mayoría del abuso es intrafamiliar, tú comprenderás que no necesariamente la prevención va a ser en la casa. Es la escuela aquí el punto clave. En el Ministerio de Educación de Harold Beyer fue cuando más se trató de avanzar en el sentido de hacer que la prevención fuera mandataria por igual en todos los establecimientos de Chile, públicos, particulares subvencionados, particulares, e inclusive yendo hacia la educación superior, porque igual hay una simetría entre adultos y jóvenes y entre profesores y estudiantes, entonces la educación superior también como considerada en esto. Y bueno, al ministro le hicieron una acusación constitucional y hasta ahí llegó nomás la cosa. Y, y luego ministerios que han seguido realmente fuera de una guía por aquí, por allá, hay una guía clínica en el MinSal, pero son como esfuerzos chisporroteados, dispersos, que acá lo que se necesita es como una tremenda columna vertebral que parte desde la escuela, donde se sume salud, justicia, todo el mundo adulto, el Ministerio de Transporte, los metros, las micro, imagínate si en todos esos lugares se estuviera transmitiendo sobre derechos de los niños, el derecho a poner límites, el amor y el cuidado al cuerpo, cambia completamente la conversación. No se ha avanzado en materia de prevención lo suficiente, se han hecho o se han logrado leyes importantes como entrevistas videograbadas, pero ya cuando el abuso ha ocurrido, la imprescriptibilidad lo mismo para poder denunciar sin límite de tiempo, pero una vez que el abuso también ha ocurrido, pero queremos llegar antes de que ocurra. Yo recuerdo que tú también estuviste propiciando una iniciativa para el tema de prevención, pero son esfuerzos re solitarios y en general nuestro país reacciona en el incendio. Cuando mueren los niños, cuando ocurren tragedias espantosas, ahí es como si hay que sacar una ley que le ponen el nombre hasta de los niños y las niñas, eh, pero deberíamos llegar mucho antes. Yo creo que todavía nos falta, y pese a que dentro del campo legislativo yo reconozco como el último logro lo que fue el tema de imprescriptibilidad, eh, todavía queda mucho por hacer y no porque estemos en pandemia se deberían detener estas legislaciones. Tú has estado trabajando el tema de desaparición de personas, eso es vital. Una gran mayoría, al menos en Estados Unidos, de niños y niñas que desaparecen, tienen que ver también con situaciones de abuso o de tráfico de personas, de tráfico sexual, y está puesto en todos lados. Tú viajas en la carretera, paras en un baño, y mi hija Sí. chiquitita me dice, ¿por qué sale este letrero? Bueno, porque a veces los adolescentes se escapan de la casa cuando tienen una pelea con los papás,
a los 15 años, 16, muchas veces ya manejan y paran en estos baños de la carretera y muchas veces ahí se los puede llevar alguien. Entonces, como que tengan los teléfonos, que se cuiden. O sea, no es, no es vivir en la paranoia, es saber que en un mundo que es precioso en miles de otras cosas, está este horror, esta atrocidad del abuso sexual infantil, frente a la cual tenemos que estar súper atentos. Y no parar ni en pandemia, por ejemplo. Siento que hemos como bajado la guardia en este tiempo. No, y yo creo que lo que dice es súper importante. O sea, desde el Congreso ahí hemos estado intentando empujar, incluso levantamos una comisión investigadora por el tema de los niños desaparecidos, de personas extraviadas en realidad, pero yo le di mucho énfasis en el extravío de los niños, porque me llamaba mucho la atención que claro, hay números que están súper claros desde que manejan las policías, pero hay una cifra negra que finalmente no se sabe qué es lo que sucede con esos niños. Y llama la atención de repente el silencio que hay respecto de estos temas. A mí de verdad me preocupa muchísimo lo que decías tú sobre la ley de imprescriptibilidad, que para mí fue algo sorprendente Sí, entrar al Congreso y darme cuenta que era una ley que llevaba 10 años o 8 años en el Congreso sin ser todavía ley. Eh, las entrevistas video grabadas, que son temas súper importantes, pero sin duda nos falta mucho que aportar. Me sorprendió mucho cuando se votó este proyecto de la educación sexual integral, y lo lamenté muchísimo, yo porque sé. los argumentos que escuché de verdad me dejaron impactada, y cuando tú hablas eh, de que como sociedad muchas veces no conversamos estos temas desde la casa. Fíjate que yo hice, días antes de votar ese proyecto, hice como un sondeo y le Ya. pregunté a algunos parlamentarios cuántos de ellos en sus casas hablaban sobre educación sexual a sus hijos. Y ninguno. Y me sorprendieron las respuestas porque, por ejemplo, una me dice, no, mi hijo tiene 14 años, por lo tanto el papá es el que tiene que hacerse cargo. Eh, un parlamentario hombre me dice, yo tengo una hija mujer y es la mamá la que tiene que hacerse cargo. Entonces, finalmente aquí hay una corresponsabilidad, es una responsabilidad de todos. Eh, si no la hacemos en casa, yo por lo menos me he dado cuenta que en casa no se hablan estos temas. Por lo tanto, desde ahí uno dice, sí, es importante que desde el colegio, desde la escuela, existan estos programas de prevención. Es la única manera. Y además el proyecto de ley era súper claro, o sea, se Sí. dividía en dos etapas, que era de kinder a cuarto básico, en donde la primera parte era súper enfocada a los niños desde el autocuidado, desde el autorreconocimiento, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con prevención en embarazo, en enfermedades de transmisión sexual. Entonces, era un proyecto que de verdad a mí por lo menos me dolió bastante no poder, que no haya tenido éxito. Yo lo sé y Pero te lo agradecemos mucho el apoyo porque realmente fue, pues, siendo bien franca, o sea, desde la derecha vinieron las oposiciones mayores y sin mucha información del proyecto, que en realidad es bien mínimo. O sea, como tú bien dices, son dos grandes bloques, son bases comunes, son las bases esenciales, lo que no le debería faltar a ningún niño, ni siquiera era un gran programa como uno lo soñaría. Y claro, porque hablándose en la escuela, también llega la conversación a la casa. exacto. Y nunca iban a estar aparte los papás. Todos los programas de educación sexual tienen un componente de coparticipación, papá, escuela, luego niños, los tres, y las conversaciones van y vienen. Entonces, nos hace muy bien a los papás porque de repente nos da vergüenza hablar algunas de estas cosas. Y como que la escuela nos pone en la situación de tener que hablarla. Y, y podemos hasta compartir recursos entre papás que nos ha servido a unos a otros, porque es bien distinto cuando le preguntan, no sé, pues de dónde vienen las guaguas, y uno da respuestas muy simples y los niños se quedan muy contentos cuando es chico, de la guata de las mamás, fin. Después va progresando, porque va aumentando en complejidad la pregunta, pero cuando llegan preguntas como, ¿y ustedes, ya más hacia la prepubertad, o a veces un poquito, les gustó hacer eso? Cuando ya saben cómo es como la mecánica. Y uno no sabe qué decir, porque si dice sí, es como, ah, abre un mundo, pensaría. Si dice no,
también no está bien, porque uno quiere que vivan una sexualidad responsable, sana, feliz, etcétera. Entonces ahí es donde uno dice, pucha, qué rico poder tener estas conversas con la escuela, con otros papás, con todo el mundo, para ir construyendo estas respuestas entre todos y que ningún tema sea tabú, porque los niños se dan cuenta de eso. Y generalmente, a mí, yo no quiero, a ver, yo quiero pensar que hay temor, que hay la idea de que a lo mejor si hablamos mucho de sexo, más se van a interesar, y al contrario, mientras más se habla, hay varios estudios que dicen se retarda. A ver, la mayoría de los programas de educación sexual, eh, incluso, entre comillas, liberales, tienen como objetivo que se posponga lo más posible el inicio de la actividad sexual, para que tenga el niño, la niña, o sea, los adolescentes, la mayor madurez posible. Piensa que el cerebro demora 25 años en desarrollarse, que tengan los mayores soportes sociales, que se puedan enfrentar sabiendo de salud, de una serie de informaciones críticas para su vida y su autocuidado a la situación del inicio de la actividad sexual. Entonces, no es como que hablar más abre un mundo en el que más o menos que van a quedar desprotegidos, se van a convertir todos en degenerados, que era como un poco el discurso que uno escuchaba. Así es. Y si hay que gana de poder conversar más sin que se hubiera convertido esto de trinchera a trinchera, para ver cómo lo hacíamos mejor y ver y asegurarnos que efectivamente estuviéramos todos incluidos en esto. O sea, porque se cometen errores. Se cometió un error con un libro que era para 12 años y lo pusieron en un jardín cuando es chico. Pero no por un error o por un par de errores vamos a privar a todo un país de esa educación. Así yo agradezco, N, tu votación y la de muchos otros parlamentarios que entendieron. Y bueno, ahora por 2 años no se puede hacer nada legislativamente, pero igual se puede trabajar en los colegios y uno pregunta en los jardines y en los colegios, en las escuelas, ¿van a hacer educación sexual? ¿Va a haber educación para el autocuidado? Yo creo que es importante que vean que uno está preocupado del tema de prevención, porque así también la escuela más pino le ponen. Así es. Bueno, y eso es lo que esperamos. Yo recuerdo que me llamaron de algunos colegios del sur, sobre todo, Ya, jardines, perdón, escuelas de lenguaje, y estaban súper preocupados por el tema, entonces también ahí uno tenía que entrar a explicarle un poco de qué se trataba el proyecto. Y la verdad es que se muestra bastante interés también, porque qué sé que bueno. desde los colegios, desde los jardines es un tema, o sea, todo lo que tenga que ver con la prevención para todos es importante. Oye, Vinca, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. El libro Agua fresca en los espejos. Ese libro yo tuve la oportunidad de leerlo hace un par de años atrás. Eh, ¿qué relación tiene con esta causa, con la causa de llevar todo esta lucha hacia adelante? Eh, Mira, yo desde joven estuve involucrada en varios activismos, he estado involucrada siempre y con las niñas también, porque de alguna manera es como la democracia es viva y hay causas que vale la pena apoyar y todo de acuerdo a la edad de cada quien. Generalmente los niños son súper sensibles a las causas que tienen que ver con niños o con la naturaleza o con defendamos los animales, qué sé yo. En materia de abuso sexual infantil, yo la verdad que cuando yo salí a la carrera me juré que nunca iba a trabajar en eso, que de hecho no quería atender niños, no quería trabajar en temas de trauma sexual. Eh, y la vida como que fue llevándote por el camino. Yo el libro pensé ilusamente que como que lo iba a lanzar a volar así como un pajarito y que yo iba a volver a mi vida de siempre. eh, y que ese era como mi granito de arena, era el primer testimonial de abuso en Chile, que se publicaba el primer libro en su género en nuestro país, y, y nada, como que de repente eh, se empezó a abrir algo donde te dijeron tienes que estar ahí, decir, sacar la voz, y en realidad no era un ejercicio que yo hubiera hecho, o sea, por algo estudié psicología, así como por algo a lo mejor tú fuiste atleta, pues son eh, oficios donde uno está sola, está con otros, pero está muy con uno y Claro. con otras pocas personas más. Esto de las causas y de lo público fue medio sorpresivo, pero el libro tuvo N que ver porque yo pregunté por temas de abuso en el Parlamento
y por ahí recibí una respuesta de una diputada de esa época de como, yo contaba esa anécdota, me llegó por error el correo de ella, que era para su secretaria, pero me llegó forwardeado a mí, que decía, díganle a esta niñita, que yo tenía 40, así que niñita nada, díganle a esta niñita que las leyes de infancia están en perfecta salud en nuestro país y no nada que revuelven el calle. Yo dije, va. Y yo mandé varios agua fresca al Congreso, así como, no. Eh, y con una carta de sobrevivientes, teníamos un grupo de autoayuda en ese minuto, pedimos una reunión, fuimos, y un poco en esto de que los adultos, como tú, como yo y como tantos más, que han vivido esto, que pueden dar cuenta de eso en primera persona, o sea, no es desde un libro, no es desde lo que dice la psicología del trauma o la medicina. eh, yo creo que tenemos una responsabilidad muy linda desde el cuidado en querer como que esto se extinga. Y, y así es como que partió el tema. Y el tema de la imprescriptibilidad era vital, porque no, eh, cuando por fin se podía encontrar el principio de voz, ¿y te acuerdas cuándo fue la suma urgencia del proyecto de imprescriptibilidad que nos preguntaron y las dos estuvimos conversando ahí bueno, ¿a qué edad contaron ustedes? Y nosotras las dos explicamos, bueno, es por parte. No es como que uno a una cierta edad contó todo. Claro. Harto vieja, uno empezó a contar y nunca termina de contar. Y esto yo lo he visto en la clínica también en 30 años, que muchas de las sobrevivientes y los sobrevivientes nunca terminan de contar la historia porque no quieren escucharse, contar la historia completa. Basta con algunos eventos ya como para hacerse una idea. Y entonces, muy injusto que si demoraba 30 años esto en procesarse, o 20 o 50, es tan subjetivo el tiempo del trauma, justo ya la justicia que rato hubiera levantado su muralla. Y esa era una manera como bien concreta de decir, no, acá si esto ocurrió, si no hubo auxilio, si no hubo prevención, si tantos miles y millones de niños y niñas en la Tierra, y también en este país, tuvieron que vivir esto mínimo, que puede haber un camino de reparación. Y que de ese camino de justicia y reparación se abre a su vez, o se nutra a su vez, porque esto es como bien difícil de separar, la prevención también. Porque en la medida que sé de qué se trata lo que otros han vivido, cada papá, mamá, cada nueva generación dice en realidad tenemos que preocuparnos más del cuidado, tenemos que estar más presentes en esto. Si no sé de qué se trata el abuso, ¿cómo puedo proteger? Si no lo miro, si no lo entiendo, si no quiero escuchar de qué se trata. Y por eso que la ley de imprescriptibilidad era una buena manera de hacerlo. Y bueno, y todas las causas que vayan en esta línea, y no solo del abuso sexual, sino que de todo abuso de poder contra los cachorros humanos. ¿Sí? Es como por ahí que va la mano. Sí, nos queda para rato. ¿Y Te qué, diré. y qué opinas tú de la imprescriptibilidad a toda edad? Porque hoy día, claro, la ley que aprobamos es para las personas que fueron abusadas en su infancia. Es a partir del Que 2019 en adelante, en exacto, el que para fondo. mí, de hecho, es un gran logro, porque Sí, de verdad nunca a mí me da dolor de guata. Yo me senté muchas a mí veces también. con abogados y me sentaba a preguntar cómo lo hago para denunciar. Y la primera pregunta era, ¿cuándo ocurrió? Exacto. Entonces, cuando yo daba la respuesta, me decían, es que ya no hay tiempo, ya el tiempo pasó y hoy día no tienes, no puedes hacerlo. Mm, Y de verdad que era un dolor de guata para mí. Cada vez que escuchaba esa respuesta era como que me patearan el estómago. sí, Entonces, cuando se logró, de verdad que fue una felicidad tremenda. No por mí, sino que por los que hoy día pueden hacerlo. sí. Eh, entonces, desde ahí, ¿cómo ves tú Bueno, la importancia de que esto sea para todos vital, imprescriptible? vital, y yo quiero, bueno, a lo mejor la gente que está acá se acuerda y te conoce, pero yo algo que a mí me remeció de tu testimonio y de todo fue que, aunque te dijeron eso, que nos dijeron a muchos, y es más, los abogados nos dijeron, pero ¿para qué vas a pasar por esto? ¿Para qué te vas a exponer? Siquiera si ya está prescrito, etcétera, que tú fuiste e hiciste la denuncia igual. Y te dijeron, pero está prescrito, sí, pero igual lo voy a denunciar, aunque no, porque por último,
tengo el derecho a decir esto. Yo creo que la retroactividad es una deuda. A ver, lo que Chile logró con la imprescriptibilidad es bien histórico, porque en una mayoría de los países se buscan fórmulas de aumento del plazo de prescripción más que de declarar el delito imprescriptible. O sea, es bien importante esto, porque aunque no quepamos todos, porque es a partir del 2019 en adelante, lo que el Estado chileno está diciendo es, estos delitos son de tal gravedad, es tan complejo el trauma vivido acá para los niños y niñas y adolescentes que lo sufren, que no puede prescribir. Y no puedes ponerle una fecha límite porque hay personas que pueden develar a los 20, a los 40, a los 80, a los 90. O sea, hay gente que está antes en su lecho de muerte y cuenta la historia. Entonces, ahora, si ya dijimos que es tan grave que no puede prescribir, ¿qué hacemos con todas aquellas personas a las que se les dijo, bueno, prescribió, lo siento? Busquemos una fórmula. Creo que la Constitución antigua, digamos la que se va a cambiar ahora, era el tope mayor. Nos dijeron 1000 veces, ¿tú te acuerdas en las discusiones en el Congreso? No, porque habría que hacer una reforma que requiere 3/5, no sé, 7/8, era como sí, una persona que se te caía y era imposible. Entonces yo veo con mucha esperanza, y es más, mucha gente quizá no alcanzó a saber, pero fuera de la imprescriptibilidad, se estaba conversando temas de reparación, de incluir una cierta cantidad de sesiones obligatorias en las ISAPRES para niños, de que el auge incorporara una categoría de estrés postraumático por abuso sexual infantil. La idea de una mesa, comisión, eso no lo viene pidiendo Sobrevive Chile hace muchos años también, los sobrevivientes de iglesia, de armar algo que por lo menos pudiera cubrir el tema de abuso institucional, de abuso sexual infantil institucional, ¿ya? Para que tuviera una cierta cantidad de años, tal cual en Australia, en Irlanda, en Estados Unidos, en varios países, y se pudiera entender más de abuso y se pudieran buscar fórmulas de reparación, de justicia, de prevención, obviamente. Y hasta ahí llegó todo. Luego vino el estallido, lo de la regla retroactiva nunca más se volvió a tomar, y ahora en la idea de que la Constitución va a cambiar, entonces como que está quedando todo para cuando la Constitución cambie. Entonces, a mí eso me preocupa un poco, porque aunque veo con mucha esperanza el cambio de la Constitución, igual no podemos esperar 2 o 3 años para lograr ciertas cosas. Entonces, a lo mejor si no es posible discutir una regla retroactiva, que a lo mejor una nueva carta, una nueva constitución nos permite eso. Mientras tanto, por ejemplo, se podría avanzar en una mesa de reparación, donde, donde como en otros países, se puede por correo, por teléfono, o dando testimonio, de distintas maneras se recogieron las historias de los sobrevivientes. ¿Ya? Acá nosotros tenemos un país relativamente chico, y en cada región se podría organizar con profesionales de cada región el recibir los testimonios. Hay maneras de hacerlo. Nosotros durante el tiempo de la ley, ¿te acuerdas? Conversamos, incluso hasta cuánto podría costar para que no fuera como hacer una cosa súper estratosférica y que por falta de presupuesto nos dijeran que no. Claro, que está inconstitucional. Claro, Que, y inconstitucional y cara, o sea, cero, claro. cero posibilidad. Y eso no sería imposible, yo creo que, y sería una muy bonita y portentosa señal de que importa el tema de la reparación, porque una y otra vez vemos que es como, ya bueno, no se pudo probar, miles de casos sobreseídos, ahora en pandemia ni hablar, la cantidad de casos que se han ido apilando. Vimos ahora en las noticias el fin de semana uno de los casos de la compañía Jesús. No, yo ya tengo, o sea, se logró un avenimiento por un caso individual, pero de alguna manera queda como esta sensación de impunidad general, y los otros, las decenas y cientos, y era un caso de abuso de poder ya adulto, y los cientos de niños y niñas víctimas de abuso sexual infanto-juvenil, ¿dónde quedan en relación a la compañía de Jesús, que era lo que se estaba hablando? Entonces, no puede ir quedando esto como semi en el olvido, semi en avenimientos legales, y no miramos lo que ha pasado en las instituciones, y no hablo solo de la iglesia. Está el sistema de protección de Sename, están los deportes, y tú bien lo sabes también, o sea, están los scouts,
O sea, hay varios marcos institucionales donde por décadas ha habido un aprovechamiento de la debilidad y de la indefensión de los niños y niñas que se tienen que investigar y no para declararles el odio perpetuo ni cómo terminar con todas las instituciones, que se acabe los scouts, se acabe el deporte, se acabe todo. No, es para que realmente haya procesos de transformación serios. Porque si no, es puro maquillaje. Es como, vamos a sacar un protocolo de denuncia, de prevención por aquí y por allá, y realmente tú ves que es un maquillaje súper por encima, y en lo esencial las cosas no cambian, y el adultocentrismo sigue igual, y el maltrato, muchas veces los adultos, y no hablo solo del abuso sexual infantil, desde los gritos, las descalificaciones, las humillaciones a los niños, hay varias cosas que se conservan, y el secretismo, y el de esto no se habla. Entonces, quizás la manera más radical, de raíz, profunda, es mirar a todas las instituciones y que rindan cuenta y que pidan disculpas y que pidan perdón. O sea, en trauma es bien claro esto de, a ver, la persona que fue agraviada y abusada puede decir, no, ¿ya? No quiero perdonar, o voy a perdonar, pero igual no quiero nada contigo. Hay varias posibilidades, pero quien agravió y estas instituciones que han hecho daño, sí tienen un deber cívico y humano y para con las víctimas y para con la sociedad de pedir perdón y de hacer un compromiso de reparación, rectificación, restitución, para poder reconstruir confianza el día de mañana. Pero así como borrón y cuenta nueva, o nos olvidamos nomás, y eso, una mesa de reparación o comisión, no sé cómo se pudiera llamar, sería bien importante para lograrlo. Y eso Sí, falta. yo creo que el tema de reparación de repente como que se asustan mucho porque todos lo Mm. llevan como al plano económico, entonces sería bueno un poco si nos puedes hablar cuáles son los aspectos que se tendrían que trabajar ahí en el área de la reparación. Y por otro lado, yo sé que hoy día aquí nos están siguiendo muchas madres, padres, tutores, entonces también decirle a ellos como cuáles son esos signos a los que nosotros debiésemos poner cuidado, o sea, cuando un niño nos manifiesta qué cosa, poner atención, poner más ojo para precisamente comenzar a trabajar en prevenir o tomar las medidas necesarias a través, ojalá, de los profesionales. Sí, bueno, lo primero de la parte económica, eh, yo creo que la iglesia se ha vuelto loca pagando unas indemnizaciones mega millonarias desde fines de los 80, te estoy hablando en todos los países, no hablo en Chile, estoy hablando de la iglesia del mundo, sobre todo como para silenciar a los sobrevivientes. No es la reparación económica en el sentido de, mire, usted por culpa del abuso ha tenido que ir 10 años a terapia, tiene cáncer vaginal o tiene cáncer a los riñones o tiene una pensión de invalidez porque no pudo seguir trabajando. No va tanto por ahí, porque cuando uno quiere reparar e indemnizar, no pide el silenciamiento del otro. O sea, es una revictimización. Ahora, acá en Estados Unidos la mayoría de las víctimas lo que piden este tipo de avenimiento es eh, lo suficiente para solventar las terapias, que son largas, son caras, y si a eso tú le sumas temas médicos, que son herencia también de Sí. el abuso sexual prolongado, de violaciones prolongadas. O sea, ¿por qué tendría que uno levantar la casa que otro quemó o destruyó con sus propias manos? Es como eso, y esa es la lógica. Entonces a mí no me parece que tampoco como guau, escandalosa las cifras, lo que pasa es que son miles y millones de víctimas. Ahora, ¿a qué poner atención? Eh, Ojo con esa, y qué buena esa pregunta siempre, porque uno cree que hay un cierto set de síntomas solamente y a veces el silencio, el silenciamiento de un niño puede ser el único síntoma. Un niño que antes hablaba de todo, que empieza a hablar menos. Un niño que antes jugaba más y se sacaba malas notas y no le importaba, y que ahora se mata estudiando y se refugia en los libros y no quiere jugar. Y uno podría decir, oh, bravo, qué bien, qué buen alumno ese niño, y no, está sufriendo. Y niños que se ponen más mañosos, pero entre comillas, y más irritables, qué sé yo, y eso coincide con el nacimiento de un hermano, con un cambio de casa, de vida,
Entonces es tan fácil confundirse. Entonces, ¿qué es lo que uno querría? Es siempre poner atención al malestar de los niños. Quienes viven cerca de niños y niñas, quienes comparten cada día, notamos al tiro alumnos, o sea, hijos obviamente porque estamos todos los días, pero alumnos, uno nota al tiro, llegó más triste hoy día, llegó más taciturno, llegó más hiperactivo. Los pequeños cambios, poner atención. Siempre decir que todo se puede hablar. Y, a ver, definitivamente alarmita roja, si vemos a los niños hablar, dibujar, describir, ¿ya? Aunque no sepan lo que están describiendo, pero nosotros sí, o replicar en sí mismos o con otros amiguitos o con otros adultos, como ir y espontáneamente replicar o actuar en conductas que son sexualizadas y que de otra edad, como con información de otra edad, que no es la información que tendría un niño de 3 o 4 u 8 o 10 o 14 inclusive, ahí, ojo, algo puede estar pasando. Puede ser desde abuso sexual infantil hasta que puede ser que estén expuestos, como nos está pasando tanto en los últimos años, a contenidos de redes, YouTube, ni siquiera contenidos de redes porno, o sea, simples contenidos de YouTube muchas veces, o de TikTok, o qué sé yo, que no los pueden elaborar o procesar como porque no tienen toda la información y repiten conductas que son muy sexuales de adultos y un saber de dónde viene esto. Pueden estar copiando algo, pueden estar traduciendo mal algo que alguien les mostró, les contó, o puede ser que haya una situación de abuso por parte de un adulto, y eso es un delito, o por parte de otros niños, que no es un delito, pero pues, es traumático igual, ¿ya? O sea, a ver, a lo que yo voy con que no es un delito es que uno no puede, no va a llamar a la PDI o a Carabineros si un niñito o niñita de 7 tiene comportamientos abusivos con connotación sexual con otro niñito o niñita de 5 o de 7 o de 3, ¿ya? Pero sí esa experiencia para el niño que lo vive va a ser traumática y sí para el niño o niña que la desarrolla ese abuso o que lo inflige sobre otro, también, porque en el fondo, ¿por qué está actuando desde ahí un niño chico? Entonces, ambos van a necesitar apoyo, ambos van a necesitar ayuda. Cuando uno ve estas cosas, de repente, con perritos, ¿ya? Y perdón el ejemplo, pero, o sea, como dentro de las consultas que se repiten, de repente niños y niñas que hacen o le hacen cosas a sus perritos o perritas o mascotas que a veces les han hecho a ellos o que ellos han visto hacer porque tienen acceso libre o no supervisado a redes. Y para que no, como para tenerlo claro, hasta hace unos 3 años atrás, los niños podían ser expuestos cada 7 minutos a escenas no pornográficas, sino que de abuso sexual infantil, directamente, ¿ya? Vía imagen o vía video. Y, o sea, ese contenido en la psique infantil no lo borras más. O sea, no llegar y ahora esos contenidos están, según la organización internacional, la Fundación Internacional de Internet, es como International World Wide Foundation, eh, es como cada 1 minuto y medio. Eso fuera de solicitudes que pueden ser muy peligrosas, de amistad o de conozcámonos, que puede haber adultos detrás, y eso también eh, que los niños no tienen cómo diferenciar, y lo otro de que ante la imposibilidad de entender ciertas cuestiones que ven, los niños intenten experimentar y cómo resolverlo por su cuenta, porque como no hay educación sexual, como el tema de la sexualidad es tabú, entonces no pueden llegar y preguntarnos cosas que parecen, comillas, escandalosas o prohibidas o reprobables, porque a lo mejor vamos a pensar mal de ellos, ¿ya? Y esto estoy hablando cuando no hay un abuso directo de un adulto. Más difícil es si tienen que contar eso otro. Los más chiquititos lo pueden contar espontáneamente, los niños y niñas más grandes necesitan saber que pueden compartir estas historias y más que estar repitiendo nosotros
esta persona mala la vamos a sacar en la cárcel, la vamos a colgar y la vamos a matar, porque cada cosa que se escucha, que solo silencia a los niños, porque no olvidemos que tienen vínculos de afecto muchas veces con la persona que abusa. Eso que quede para la conversación de adultos y que nosotros podamos tranquilizar y decir que hasta la persona que más pueden querer puede hacer tremendo daño y que en nuestro lugar es protegerlo y que no es culpa de ellos ni nada, porque la culpa, no el abuso, obviamente que no es culpa de ellos, pero muchos niños se sienten culpables de contar lo del adulto por las consecuencias que pueda tener para el adulto, porque así de leales son en sus afectos. Entonces, decir que eso es responsabilidad de los adultos y eso lo ven los grandes, y acá lo importante es que ella o él esté bien. Creo que en la medida que nosotros abramos la conversación a todo, hasta los contenidos más, comillas, negativos. O sea, por ejemplo, si un niño te dice, es que me dio celos. No, pero ¿cómo te tiene? No, escuchar. A ver, ¿cómo los celos? Antes que poner el juicio, cuando uno empieza a poner el juicio, o medio envidia, qué sentimiento más feo, uno dice. Entonces, si ya cuando te dice me dio envidia mi hermanito o mi amiguita, tú dices, oye, pero la envidia, no. ¿Cómo va a contar otra cosa que podría ser negativa y que no está segura si es negativa o no? Yo creo que ahí es donde nosotros, la escucha tiene que ser sin sojuzgar, aunque por dentro nos deshagamos, ¿ya? Porque de repente uno escucha unas cosas que es como, ¡oh! Y querría al tiro decir algo y solucionarlo o dar una moraleja como la fábula. No, no. Escuchar, acoger, preguntar después si nos permiten. O sea, ¿puedo preguntar algo? ¿O cómo, es, cómo fue esto? Y a ver, ¿me puedes explicar mejor? Para entender mejor desde dónde viene. Incluso las preguntas de sexo que a veces vienen los niños, eh, que pueden tener nada que ver con lo que nosotros creemos. ¿Qué es sexy? Es una pregunta que se repite mucho en niños chicos. Nosotros empezamos todo en ah, no, yo pensé que era lindo, porque escuché a alguien decir que fulano o fulana, X cantante, era sexy. Ya. Y uno dando una tremenda explicación, como es la mujer objeto, que no al patriarcado, no sé, como una enciclopedia, preguntar por qué preguntan lo que preguntan. Y lo que quiera que sea que digan, no partir con el juicio. Le pegué a un amiguito, pero ¿cómo? A ver, pero ¿qué pasó? Para que puedan, si pueden contar esas cosas, quizá también puedan llegar con historias mucho más difíciles, como alguien me tocó de una manera que no entiendo, que no me gustó, que me dio asco, o como los más chiquititos dicen, que me dio guácala. No quiero que me hagan esto porque me da guácala. Lo que estamos escuchando nosotros es la descripción de un delito por parte de un adulto, pero los pequeñitos no lo procesan así. Necesitamos escuchar de forma que nos puedan contar todo, que se sientan contenidos, recibidos y protegidos también. No podemos prometer cosas que no dependen de nosotros, como la justicia te va a cuidar. Me encantaría poder decirle eso a todos los niños, pero lo más probable es que esté incurriendo ya en una mentira, porque no todas las veces cuida la justicia. Cuando cuide 8 de 10, a lo mejor nos podemos atrever a decir eso, pero sí puedo decir, yo, con todo mi corazón, con todo lo que yo pueda, estoy aquí para quererte, para protegerte, con lo mejor que yo tenga. Y eso es tremendamente segurizador y terapéutico además. Aunque un niño incluso no vaya a terapia, después y de inmediato, eso puede ayudar mucho en la remisión de síntomas traumáticos. Así es que Oye, somos súper... Inca, sí, es un gusto escucharte porque finalmente para los que somos mamá, papá, Yo y nos también. toca en el día a día y compartir con nuestros hijos, de repente, claro, nacen esas dudas de cómo enfrento distintas situaciones. Eh, yo, a raíz de la experiencia que me tocó vivir en mi infancia, Mm. he aprendido que uno tiene que ser, ojalá, lo más abierto posible, equilibradamente, pero sí acoger todo. O sea, lo que dices tú es súper cierto. Yo, desde que mis hijos han sido pequeñitos, yo tengo una hija de 23 años casi, la mayor, y la Mira. más pequeñita tiene 10. Tengo un hombre y
y desde ahí en realidad me he preocupado mucho desde muy pequeño ir entregándoles, por instinto más que nada, porque no soy ni psicóloga como tú, ni profesional en la materia, pero desde la No, pero la experiencia que mamá me tocó sabe. vivir, he intentado siempre prevenirlos sin irme al extremo, porque también creo que el sentir ese miedo que le pueda pasar lo mismo no nos hace bien para nada. Por lo tanto, escucharte me tranquiliza mucho, de saber que por lo menos estoy haciendo las cosas como corresponden. Y desde ahí hay algo que a mí me preocupa, porque antes de la pandemia eh, eran 50 niños más o menos los que eran abusados dentro de nuestro país al día. Sí. Y hoy día, con el encierro, con todo esto que ha sucedido a raíz del COVID, eh, no sabemos qué va a pasar post pandemia. Lo más probable es que ese número ya haya aumentado. eh, entonces me gustaría Sí. ahí también saber cómo es esa realidad que ves tú después de que todo esto pase. Yo no sé cuándo, nadie sabe cuándo esto va a Oh, terminar, pero sí. es preocupante la realidad que se nos viene para después. Y desde ahí a lo mejor preguntarte qué opinas tú sobre el endurecimiento de las sanciones, si estas logran en el fondo disuadir a los agresores realmente. Mm. Eh, y otra pregunta que voy a aprovechar al tiro de hacerte, si tú pudieras cambiar la historia, ¿qué le cambiarías a Chile y qué le pedirías a las autoridades y a los legisladores? Chuata. Nos conectamos de nuevo para la hora que sigue, porque te va estas cosas que pedir. A ver, de la pandemia, yo creo que los otros países que tienen más formas de, de- de medir y de ir viendo lo que pasa, sí nos han contado de aumentos, a ver, aumentos de abuso o aumento de denuncia de niños y niñas que viven abuso intrafamiliar, incesto, dentro de su casa, que se han atrevido a llamar a líneas de ayuda, muchos, pero muchos, y desde hogares de protección en otros países para decir que un adulto los está abusando. Aumento de entre un 30 a un 300% de abuso sexual infantil online. Entonces, esa es una cuestión en la que también estamos al debe. Falta mucha alfabetización digital en Chile. Nos regalan de repente, no sé, o sea, se regalan en los colegios computadores, a uno mismo le regalan un celular y un manual. O sea, a ver, necesitamos educarnos entre todos para poder también acompañar a los niños en eso, porque si no, lo estamos dejando como solo en mitad de la selva. Eh, lo otro que ha aumentado, o sea, no sabemos exactamente cuánto, lo vamos a ver después seguramente, y muchas denuncias no se están haciendo, muchos casos están quedando ahí esperando. Lo que sí ha aumentado, y eso lo hemos observado bien claro, es las develaciones de niños y niñas que fueron abusados fuera de su casa, que al estar confinados o que han estado más tiempo en su casa con sus mamás, sus papás, su familia, eh, el abuso que ocurrió en otro lugar, se atreven a contarlo. 8, 10 meses, un año, 2 años después, y han surgido esas... ¿Qué hacemos con esas revelaciones? Eso debería llegar también a denuncia, también deberían después tener la posibilidad de reparación. Creo que el tema de reparación es crítico, crítico, crítico. O sea, eh, los proyectos de ley que hay uno de como apoyo integral al abuso sexual infantil, que los papás de no más abuso sexual también lo están viendo, pero creo que en eso, Erika, así, honorable como diputada, por favor, porque es vital. Se puede demorar el proceso de justicia, pero no se puede demorar el acceso a reparación, ¿ya? O sea, mientras antes, mejor. Y multiplicar los recursos comunitarios de apoyo en salud mental en este minuto. Porque creo que puede haber muchos papás y mamás con dudas en relación a temas de prevención de abuso, de sexualidad, de cosas que pueden estar pasando en las casas y dónde va a ir uno a consultar si las listas de espera son eternas, si hay pocos psicólogos, pocos psiquiatras y si eso hay que multiplicarlo y hay maneras de comunitariamente hacerlo. Después podemos comentar, y hay proyectos preciosos y baratos, que es súper importante, si también es un tiempo de constreñimiento, aunque uno ve de repente
unos gastos en el Congreso que uno francamente no entiende, pero como país, si hay un lugar donde poner las fichas es la infancia y es la salud de la infancia. Se habla de los niños como vectores en pandemia, no, se enferman, se mueren, pueden quedar con secuelas también de COVID. Y en abuso sexual infantil, con pandemia o sin pandemia, los apoyos se necesitan igual. Que yo cambiaría muchas cosas de nuestro país, desde, no sé, podría llegar hasta el descubrimiento de las Américas y desviar los barcos de Colón para otro lado, a lo mejor un ratito, pero del último tiempo, con la historia que sí ya tenemos, si tuviera una máquina del tiempo para ir a cambiar cosas, claro que borraría varios episodios, pero con la historia que sí tenemos, la que sí traemos a cuesta, ya, de los últimos, no sé, 50, 100 años, creo que algo que le falta a nuestro país es justamente algo que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, y es reparación. Somos un país que creo que va sumando heridas, eh, heridas desde la época de la conquista incluso, pero en el trauma, eh, si una herida no cicatriza, eh, si uno se va con 3 puntos de 10 que le tenían que hacer en un tajo, va a estar supurando, va a estar haciendo infecciones, va a tener problemas. Si uno no cumple con una convalescencia de una fractura, de una cirugía, si uno no termina una quimioterapia, va a estar repitiendo problemas de salud una y otra vez. Creo que hay una serie de heridas que vamos apilando y que se van armando así como una costra gigante, una suerte de tumor, con el que acarreamos como país. Si nuestro país, yo, yo, esta metáfora a mí me sirve mucho para entender, fuera un cuerpo como el tuyo, como el mío, eh, ¿qué contaría ese cuerpo? ¿Qué llagas llevaría? ¿Qué cariño necesita? ¿Qué bálsamo? ¿Qué crema de matico, rosa mosqueta para cicatrizar? Y si las cosas las callamos, no las hablamos, a mí me habría encantado que al volver la democracia, después de 20 años casi de dictadura, hubiera habido un plan de reparación en salud mental, no solo, y que lo hubo, pero así más o menos, no solo para las víctimas de crímenes de lesa humanidad, que es una reparación tampoco completa en el sentido del tremendo trauma que hubo ahí, sino que para toda la población, porque de cualquier lado de la historia, eh, uno recuerda así momentos de, no sé, porque comentar a la salida de los liceos, de los colegios, de que uno caminaba en la calle y tenía miedo porque había militares pintados con la cara negra, no con la cara blanca. De repente detrás de un árbol, o sea, fue un tiempo que desde distintos lugares a todos los afectó. 30 años de democracia, donde se sienten carencias que ha habido, ya en salud, en esto, que dejan una herida, también se siente desde distintos lugares. El abuso sexual infantil, sin retroactividad, miles de sobrevivientes que se van a morir de viejitos o viejas, sin haber podido recibir ni reparación, ni justicia, ni siquiera una disculpa del Estado, como en Irlanda, que el primer ministro dijo, yo pido perdón a todas las víctimas de abuso sexual infantil, incluso de las que antes que él hubiera nacido, por no haber concurrido a tiempo. Creo que nos falta reparar heridas y creo que nos falta mirar las heridas no con ánimo masoquista, sino como muy humano. ¿Qué hace uno con las heridas? Las trata de ayudar a sanar. Hay cicatrices que igual van a quedar así marcadísimas, quemaduras que van a quedar marcadísimas, pero uno hace todo lo que puede para estar lo más curado, recobrada esa herida posible. Y, y bueno, en abuso sexual infantil y en muchas otras cosas, eh, eso falta. Y si le pudiera pedir algo a los legisladores, que nos olvidemos los eslogans de la infancia, no más eslogan, no más hashtag, aplíquense, por favor, el Senado, la Cámara de Diputados. A ver, uno piensa en cada especie, ¿quiénes son los más indefensos? Los cachorros. En los humanos también. Y luego al final de la vida, los más mayores. Ahí, son nuestros 2 minutos más frágiles y entre medio tenemos distintos. Ahí
pongamos atención especial, convertámonos en una sociedad que cuida, o por lo menos que cuida más de lo que descuida o daña, y que los cachorros humanos sean prioridad, en educación, en salud. No se pueden morir niños porque no hay plata para tratamiento de cáncer, por ejemplo, cuando la tecnología o la quimioterapia o el remedio existe. ¿Cómo puede ser que hay remedio de 20 millones de pesos? ¿Qué es eso? Es una locura y no pueden hacerse más bingos, ni, o sea, no puede ser, yo no me puedo imaginar, ya no voy a tener guagua a los 52 años, pero tener una guaguita en este minuto y que tenga una enfermedad rarísima, que requiera un remedio carísimo, ¿de dónde? O sea, porque no hay seguro extra de repente que resista y no se puede estar apelando. A ver, se puede apelar a la solidaridad de mis congéneres, pero ¿y si esa solidaridad no está? Cuando hay un Estado que tiene una responsabilidad, si el Estado tiene un rol de cuidar, no es un rol solamente de mandar y ordenar las arcas, o sea, el Estado subsidiario en Chile tiene que acabarse, y necesitamos un Estado protagonista como, yo voy a sonar vieja, pero como antes entre lo que podía desprotegernos y la ciudadanía estaba el Estado para mediar y como un puente o como un colchón protector también. Ya no está, no está. O a lo mejor yo soy muy drástica, pero yo no lo veo. No está ahí para cuidarnos a todos por igual y a todos los cachorros humanos por igual. Todas las guaguitas que nazcan hoy día en la noche, de lo mismo, ¿dónde? ¿En qué región? ¿En qué hospital? Donde sea, que sepamos que si necesitan de algo, Protección. la van a tener. O sea, protección, salud, todo. Eso aplicarnos, porque si sanamos la herida y nos preocupamos de los cachorros humanos, yo creo que podemos escribir otra historia. Somos un país chiquitito que podría hacerlo tanto mejor. Así que yo te agradezco esa pregunta y te agradezco todo. A mí me alegra mucho que dentro de nuestras avenidas políticas, a lo mejor distintas, o sea, bueno, distintas, podamos acá encontrarnos y hacer el círculo cuidado. Y creo que eso también nos falta como país. Dentro de todas nuestras diferencias, no nos va a caer bien toda la gente, nos vamos a querer a toda la gente por igual. Alguna gente es más, no la vamos a querer nada, la vamos a desquerer, pero vivimos juntos y tenemos que ver la manera de vivir juntos mejor. Por último, si no es por nosotros mismos, que yo creo que igual, que bueno, porque nos hace bien a todos, por los más chicos. O sea, creo que el trauma por violencia, como el abuso sexual infantil, que de ahí viene, de ahí se alimenta, de la violencia sexual, los traumas por violencia le roban vida y le roban infancia a los cachorros humanos y no tenemos derecho a hacer esa cuestión. Nadie, o sea, en ningún país, no digo solo Chile. Así es. Oye, Vinca, yo de verdad que estoy súper agradecida de Yo esta de ti. conversación. Se nos pasó volando el tiempo, como siempre ocurre cuando hay temas tan importantes y estoy segura que podríamos seguir conversando mucho más. Estoy mirando Una- acá, perdona, el Instagram dice acá, la red de apoyo familiar que se genera frente a un abuso significa mucho para la víctima. Totalmente. Esa es una intervención, por ejemplo, en salud mental que no es cara y que podríamos tener en todos los consultorios, en atención primaria, en clínica, en hospitales, en todos lados, grupos de información de trauma, HIT o TIG, donde justamente a uno como familia le dicen qué esperar de la situación después de una develación de un abuso sexual infantil o de una violación, y uno como familia de qué manera puede apoyar, porque eso es vital para la terapia, así como en la terapia de los más chiquitos, llamamos a los más grandes para decirles cómo ayudar, con los más grandes también, y eso se podría implementar en todo el sistema de salud, porque es vital la familia. Felicitaciones por esta conversación, Panchi, gracias. Pucha, mil gracias a todos los comentarios y gracias, Erika. Nos quedan unos pocos minutitos. Sí, yo estoy un poquito perdida aquí con los minutitos, pero Que no me aparece el reloj, pero lo tengo acá a al mí lado. tampoco, no sé cuánto nos quedará, pero a ver, yo más o menos miré la hora cuando comenzamos. Nos quedan 3 Sí, minutitos. ya. 3 Bueno, voy a minutitos. aprovechar.
Voy a aprovechar de agradecerte nuevamente, agradecerle a todos quienes nos acompañaron en esta conexión. Y nada, pues, o sea, son temas tan frágiles, tan importantes, que Sí, po. se viene un proceso muy importante en abril del próximo año, en Así donde es. se va a comenzar ya con este proceso constituyente. Para mí sería súper lindo que la infancia esté resguardada y quede protegida dentro de nuestra nueva constitución. Bueno, Creo tú que es fuiste muy de las pocas que importante. votó por garantías integrales, perdón que te interrumpa, pero yo lo quiero destacar, porque eso es esencial. Y esa mirada todo el rato es la que hace falta también en la constituyente. O sea, yo encuentro que depende mucho también de nuestras autoridades que estimulen y empujen la participación de los niños de alguna forma en la Asamblea Constituyente, y los constituyentes que no incorporen miradas de los niños. eh, no votemos por ellos. Sin niños no hay voto, con niños sí hay voto. No, tenemos que entender como sociedad que hoy día son el futuro de nuestro país, que es muy Eso. importante escucharlos y escucharlos en todo momento, como bien decías tú, no solamente cuando vienen con algunas felicitaciones del colegio, sino que siempre uno tiene que poner oído ante todo. Así Sí, que, Vinca, yo te agradezco, a ti saludos para también, ti, para tu familia, espero para ti que también. nos podamos volver a conectar en una próxima oportunidad. Fue de verdad Sí, una bonita conversación. para mí también, me alegra mucho. Gracias, gracias diputada, gracias Erika. Uno nunca sabe cómo el trato, pero somos como de la misma edad, No, a entonces mí me gusta que me digan Erika, yo, sí, sí, pero sí, gracias, gracias por esta instancia. Yo le contaba hoy día a una vecina que tenía una conversación con una parlamentaria de mi país, y es como, ¡oh! Porque acá ven muy lejos los parlamentarios, yo creo más lejos todavía, y decía, no, y de abuso sexual infantil, ¿en serio? Sí. Uy, pero qué bien, y por Instagram, sí, pucha, necesitamos más de eso. Esas son cosas que uno valora y agradece, caleta, de vivir en un país también como el nuestro que permite hacer estas cosas. así es. Así eso. Gracias a ti, Erika. Un Y bueno, abrazo virtual. enorme, tú estás con calor, yo estoy con frío, acá cae la nieve. Sí. Y ustedes corten con la Natalie para que graben para Ok, la sesión y después ok, la compartimos. ¿Ya? ya, Luca, un Ya. abrazo, Saludos a saludos, tus niños, cuídate besitos, mucho. chao, Chao. igual. Chao a todos. Abrazos. Chao, gracias.